Aleluya. Aleluya. Entrónate, Espíritu de Dios. Entrónate. Queremos escuchar tu voz, tu dirección, tu adiestramiento, tu capacitación. Pues sin ti nada somos, nada podemos hacer. Contigo todo, sin ti nada. Adoramos. Aleluya. Aleluya. Hay poder en tu presencia. Ay, qué bueno, qué hermoso adorarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte, llenarnos de ti, de tu presencia. Haz como quieras, con quien quieras, con tú quieras. Nos rendimos delante de tu presencia, Abacadosh. Nos rendimos. Desde principio a fin, sé tú. Entrónate. Te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos todo honor, te damos toda alabanza, te damos toda pleitesía, toda exaltación, toda glorificación. A tu nombre una y otra vez gloria. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la pleitesía, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, cerramos nuestros oídos, Dios, a lo que no venga de parte tuya. Padre, lo que quiera moverse en los aires. Ay, santo, debajo de los aires, en la tierra y aún debajo de la tierra, es inoperante por el poder de tu palabra en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Hay poder. Padre, abrimos la atmósfera profética en esta hora, Espíritu Santo, con tu dirección, con tu preciosa guianza, con tu columna de humo, con tu columna de fuego, para que seas tú entronándote, para que seas tú que traigas los predestinados para este tiempo. Ay, santo, y puede la unción romper todo dardo, todo yugo, toda opresión, toda mentira de las tinieblas que quiera intervenir en el propósito divino del Abba. Oh, mi alma adora al que vive eternamente y para siempre. Padre, se cierran nuestros oídos a la voz de la oscuridad, a la voz de la serpiente, a las mentiras de la serpiente, así como arrojó su veneno de áspid en el huerto del Edén. Hoy declaramos que se lo traga por el poder de la palabra, porque la única palabra que obedeceremos es la que tú nos has dicho. No coman del árbol del centro del huerto. Pueden comer de cualquiera. Padre, comemos del árbol de la sabiduría. Padre, comemos del árbol de la revelación. Padre, comemos del árbol del entendimiento, del conocimiento, del poder, de la llenura, del amor, del gozo, del paz, de la templanza, de la paciencia. Oh, santo, de ese es el árbol que comemos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, porque hay poder en la palabra del gran yo soy, de la ley del TAP, de aquel que ha declarado, de aquel que ha establecido proféticamente que si buscamos su rostro, que si obedecemos sus mandamientos, estatutos, ordenanzas y decretos, Él será nuestro Dios. ¡Ay! Y seremos su pueblo. Él será nuestro Padre y seremos sus hijos. Como hijos venimos delante de tu presencia, sentándonos en la mesa, Padre, sentado, ay, aleluya, santo, sentado a tus pies para poder llevarnos la mejor parte de tu presencia. Espíritu Santo, entrónate, liberta, sana, oh santo, aleluya. Saca de todo cautiverio aquellos que han permanecido en él. Letardo, estupor, en esta hora es declarado inoperante por el poder de la palabra. Queja, murmuración, dolor, ordenamos que cae por tierra y se manifiesta la voluntad del Abba. Padre, tu voluntad establecemos en esta hora para gloria de tu santo y bendito nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual confesamos que tú eres nuestro Dios.
Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Ale. Tú eres nuestro Da. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Tú eres el Dios de nuestra vida, al cual invocamos en todo tiempo y momento. Para gloria de tu nombre, Padre, intercedemos por las naciones. Nos paramos a la brecha, como dice tu palabra. Cuando oigan de guerra, de rumores de guerra, párese. Írganse, porque aún todavía no es el fin. Padre, nos erguimos delante de tu presencia, estableciendo tu voluntad al norte, al sur, al este y al oeste, creyendo, Padre, que esa misericordia que es nueva cada mañana se extiende. Hablamos en esta hora al oriente por el poder de tu palabra y establecemos el Kairos, establecemos el tiempo profético de Dios. Levantamos proféticamente en el nombre de Jesús espada desenvainada, declarando que el ángel de Jehová pelea a favor de aquellos donde hay 5, donde hay 10, donde hay 15, donde hay 20, donde hay 30, donde hay 35, donde hay 40, donde hay 45, donde hay 50, porque es promesa de Dios que por amor a aquellos 50, que por amor a aquellos 5, Jehová levantará bandera. Padre, levanta bandera, levanta bandera, levanta bandera. Sonamos chofar proféticamente en esta hora, estableciendo y creyendo que el poder del Abacados gime desde el Hexemaní a favor de tu creación, a favor de tus hijos. Levantamos chofar proféticamente delante de tu presencia, creyendo en tu mano de poder, estableciendo la palabra, así como le dijiste a Jonás: Jonás, vete a Nínive y declara la palabra. Declaramos, Padre, que por amor a aquellos que invocan tu nombre, Padre, de donde sea, vendrá nuestro socorro, porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y estableció la tierra. Por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Intervención divina, santo, poderoso. Adoramos al que vive eternamente y para siempre. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en el Abacados. Hay poder en el Dios establecido. Padre, no dormimos en los laureles, sino que Dios, establecemos vallados, Señor. Nos erguimos delante de tu presencia para poder ver tu manifestación en los hogares, en los países, en los hijos, en la viuda, en los huérfanos, en los hombres y mujeres de Dios que no negocian con su llamado, sino que levantan bandera delante de ti, sino que se irguen ante tu presencia para manifestar juntamente con la tierra tu voluntad. Santo, hay poder. Haz como quieras, Espíritu de Dios. Haz como quieras en esta hermosa tarde. Habla a tu pueblo. Sana, liberta, transforma. Convence, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Liberta, 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 liberta. Llena, llena, llena. Capacita, instruye. Padre, que los muros sean restablecidos. Padre, toda grieta que el enemigo ha querido traer se derriba y levantamos el ADN del Padre para gloria de tu nombre santo. Aleluya, aleluya. Hay poder, hay santo, santo, poderoso. Ay, santo, déjame tomar un chin de agüita. Aleluya. ¿Tú sabes cuál es el lema de este programa? Yo soy la hermana Jessica Dolmo, transmitiendo desde aquí, desde Houston, Texas, con la bendición de nuestras autoridades y su cobertura, nuestro amado Pastor Denman Núñez. Queremos saludar la vida de cada uno de ustedes,
Bendecimos de una manera especial a la pastora María Franco desde Puerto Rico, Isla del Cordero, donde establecemos el ADN del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Porque no somos de los que andamos por vista, sino que establecemos la fe y la voluntad del Abacadosh. Mi alma adora. Y basado históricamente, ha sido el primer país hispanohablante donde la gloria, el fuego, el poder de Dios y el primer avivamiento hispanohablante fue allí. Y establecemos y creemos como punta de lanza que el Abba sigue estableciendo ese tiempo, que se levantan erguidos hombres y mujeres de Dios para plantar como hay un Josué, como un Caleb, como un Jonás, como un Ezequiel, como un Daniel, la voluntad del Abba. Mi alma adora al que vive eternamente y para siempre. Así que saludos bendecidos hasta Puerto Rico. Poderoso Dios, mi alma adora. Santo, santo. Una vez más, bendecimos su vida grande y poderosamente. Sabes perfectamente cuál es el lema de este programa. Vientres proféticos de alumbramiento, hombre, mujer, llegó tu tiempo. Porque es tiempo que alumbremos. Es tiempo que paramos la visión. Santo, mi alma adora. Es tiempo que dejemos de estar, ay, yo, es que por aquí yo, es que por allá yo, es que por aquí yo, y el yo, y a mí, y mimí, y remimí, y miau, miau, el gato, y que nos paremos erguidamente delante de la presencia del Abba, y Él pueda llevar a culmino, a propósito, su diseño profético en nuestras vidas y en nuestras generaciones para gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Olvidé poner el versículo bíblico en la pantalla, pero el versículo bíblico es Primera de Samuel 20:30. Te repito, es Primera de Samuel 20:30. El tema de hoy es: ¿qué le declaras y heredas a tus hijos? ¿Bendición o maldición? Repito, ¿qué le declaras y heredas a tus hijos? ¿Bendición o maldición? Porque estamos viviendo en una era, en una época que, habiendo Jesucristo entrenado, enseñado, mostrado, dando cumplimiento, aún siendo hijos de Dios, aún diciéndonos el libro de Santiago que de esta no pueden salir dos aguas, santo, o es agua dulce o es agua amarga. Empezamos muchas veces a empezar a declarar estando dentro de la casa de Dios, postrando de que nuestro corazón, buscando de que su rostro en todo tiempo y en todo momento. Y estamos declarando palabras de maldición sobre nuestros hijos. Es que ese es hijo rebelde. Es que la droga lo está matando. ¡Ay! ¿Acaso la palabra no te dice que nosotros caminamos por fe y no por vista? Esto aquí no es lo que tú y yo veamos. Aquí es lo que la promesa del Alfa y Omega establece. Porque tú y yo no vivimos por las circunstancias naturales, sino que por lo que somos espirituales. Y todo lo espiritual, dice la Biblia en el libro de Gálatas, se opone a lo carnal. Tú y yo no podemos estar viendo nuestra condición física cuando la palabra nos está diciendo todo lo contrario. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú y yo vemos réplica en nuestros hijos, cuando tú y yo vemos condiciones en nuestros hijos que no son de los que un
padre y una madre ha sembrado aparente y alegadamente. Porque mi pregunta para ti y para mí en este día de hoy nos la hará el Espíritu Santo. ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios como debe de ser? Porque la Biblia no tiene sombra ni tiene variación. Hoy tengo este chaleco, pero mañana ya pasó de moda y el que está de moda es otro. Hoy tengo aquí esta agua con una marca, pero hay diferentes marcas, cada una con un sabor diferente. Mi alma adora, pero la palabra de Dios pueden pasar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 años y la vida sigue siendo la misma. Por lo tanto, en las siguientes generaciones que vengan, si no ha venido nuestro juez justo, seguirá diciendo lo mismo. Ay, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué clase de instrucción le estamos dando a nuestros hijos? Que los está llevando a que lo que se manifieste en ellos sea tinieblas y no luz. Porque si algo tiene la palabra, te repito, no tiene sombra, no tiene variación. Lo que Dios ha dicho se cumple. Porque hoy nuestro gobierno, como padres, no es establecer a nuestros hijos que amen a Dios, que se enamoren de Dios, sino que vas a ir a la iglesia porque quien paga renta aquí soy yo, porque quien te da de hartar aquí soy yo, porque quien te viste y te calza aquí soy yo. Enseñas a tu hijo a creer que el Dios que supuestamente alabamos es un dictador. Aquel niño, aquella niña es para crecer, para salir de tu capullo y nunca más querer saber de Dios. Y no te está hablando alguien que no sabe, que no ha pasado, que no ha vivido. Y perdón por la expresión, porque la maldita religiosidad nos ha vuelto tan ciegos que no podemos discernir lo que el Espíritu de Dios nos está enviando, nos está ordenando, nos está manifestando, sino que nos sentamos en nuestro macho y de ahí nadie lo saca. Llegó el momento que yo le dije a mis hijos, ninguno va de aquí a la iglesia con pantalones, ninguno va aquí a la iglesia con chores abajo de la rodilla. Aquí todo el mundo se pone falda, aquí todo el mundo se pone vestido y aquí todo el mundo se pone camisa decente. Ordenando. Cuando no es lo que dices, es como lo dices. Te he estado viniendo enseñando que el mundo espiritual tiene leyes. Y cuando tú y yo las violamos, eso trae consecuencias. Porque ¿de qué me podía a mí servir que mientras mis hijos fueran menores de edad acataran mi mandato? Si al salir de ahí era otra cosa diferente. Eso es enseñarle a alguien a vivir una vida secreta, a vivir una doble vida. Dios tiene un diseño para cada quien. Y ese diseño no eres tú, ni soy yo que tenemos que ponérselo a nuestros hijos. Tú y yo es instruirlos, enseñarles. Y muchas veces no es con palabra, sino que con fruto, con testimonio. Quién vive, quién reina, quién gobierna, quién se manifiesta en tu vida. Mi alma alaba al que vive. Vemos a nuestros hijos imitando todo lo que es del mundo. ¿Por qué? Porque adentro de casa recibieron dictadores
haciéndoles creer que Dios era un verdugo con el hacha para tumbarles la cabeza. Cuando a quien había que tumbarle la cabeza era a nosotros, por falta de sabiduría, porque tenemos por costumbre de ser oidores de lo que no nos conviene y de lo que no nos edifica. Cuando en la palabra está toda instrucción para nuestras vidas. Dios es un Dios de poder, de verdad, de amor, de gracia, de favor, de misericordia, de exhortación. Pero aún hasta cuando te exhorta, ahí mismo tiene el bálsamo. ¿Cuántos hijos de nosotros no se han perdido? No quieren saber de Dios por las palabras que hemos declarado. Empezamos solo, le he estado dando tan duro a la bendición y voy a seguir. Empezamos solo a querer ser bendecidos, que no instruimos a nuestros hijos como debe de ser, sabiendo que cuando estábamos sin Cristo arrastrábamos todo tipo de basura. Cuando yo estaba sin Cristo, de los hijos de mi mamá, con la que más contendía era conmigo. Porque siempre me oponía a lo que decía. Y había momentos que decía, ay, si yo me muero, si me pasa algo, Jessica me mató. Y llegaron momentos que en su ignorancia no conocía del Eterno. Llegó a decir, para haberte parido a ti hubiese parido mejor un rollo de alambres. Todo eso hay que restituirlo. Todas esas grietas, todos esos muros caídos, hay que, ay, santo, hay que restituirlos. Porque si tú y yo llegamos a Cristo y solo habiendo quebranto, declaro toda palabra lanzada inoperante. Pero aquella grieta está en tus huesos. Aquella grieta está en tu ADN. Aquella grieta está en tus antepasados. Aquello solo se duerme por breve momento. Llegó un momento que yo decía, ¿por qué tanto conflicto con mi mamá? ¿Por qué me resiento tan fácilmente con ella? Y yo ya estaba en las cosas del Señor. Pero llegó un momento, porque cuando anhelamos la libertad en Dios, la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Llegó un momento, como siempre te he testificado, me encanta lo que es guerra espiritual. Fui a una librería, existían en ese entonces todavía las librerías, en el Bronx, New York, por la 156. Iba a buscar un libro de Rebecca Brown. Ese libro se llama Preparándonos para la Guerra. Agarré aquel libro y lo tomé. Y al par de ese libro había un libro que se llamaba Secretos Enterrados. Te recomiendo ese libro. Vas a encontrar una identidad referente a los hijos en él. Y aquel libro empezó a inquietar mi espíritu de una manera que yo no entendía. Y yo decía, Espíritu Santo, ¿qué es esto? Porque este libro llama tanto mi atención. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que me quieres dar a través de este libro? Señor, pero yo no ando para comprarlo. Yo solo ando para comprar. Preparándonos para la guerra. Y agarré Preparándonos para la Guerra. Y me fui al mostrador para pagárselo al dueño de la librería.
Y cuando estaba a punto de pagárselo, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: cámbialo. Cámbialo. Me regresé hacia donde estaba el libro y lo cambié. Quiero mostrártelo. Este es ese libro. Y con propósito, la autora de ese libro tiene mi mismo nombre, Jessica. Tú la ves ahí de espaldas y con una pala, la figura, la portada. Yo te recomiendo este libro. Se llama Jessica Jobos Ordóñez. Secretos enterrados. Agarré aquel libro. No paré de leerlo hasta comérmelo todo. Era de una niña que había sido abusada. Esta Jessica había sido abusada sexualmente por su tío, hermano de su madre. Desde que ella estaba en el vientre de su madre, había sido rechazada por su madre, porque su padre era un alcohólico y le había dado una advertencia a su madre que no podía volver a salir embarazada, porque ya tenía 5 hijos y que si volvía a salir embarazada la iba a dejar. Y ella sale embarazada de esta autora de ese libro, de Jessica, y el hombre cumple su palabra. Y la mujer empieza a rechazar el embarazo, quiere abortarlo. No se le cae la bebé, pues la da a luz. Y después de darla a luz, la maltrata desde que era una niña. Y empezaba a echarle en cara a su hija que por culpa de ella, su marido la había dejado. ¿Hasta dónde te quiero llevar con esto? Que hay situaciones en nuestras generaciones de atrás que venimos arrastrando, que ni cuenta ni siquiera nos damos, porque tal vez nuestro ñañarabuelo o nuestra ñañarabuela, por decirle de alguna forma, porque te estoy hablando de una tatarabuela, de un tatarabuelo, fueron rechazados desde que estaban en el vientre. Tal vez una bisabuela, un bisabuelo fueron rechazados desde que estaban en el vientre. Recuerda que Jehová dice que visita la maldad de los padres desde la primera hasta la 4ª generación. Y de repente, como tú no te diste cuenta, porque ni siquiera existías en ese entonces, empiezas a manifestar un rechazo. Empiezas a ser perseguida por un espíritu de violación, de abuso. Empiezas a ser seguida por un incesto, sin importar qué sexo seas, por los que has venido arrastrando. O tal vez en tu genealogía, tu tatarabuelo, tu tatarabuela venían y eran abusadores o eran engañadores, y a que eso viene a manifestarse en las generaciones venideras, porque no se han quebrantado, porque no se ha derribado, porque no se ha establecido el ADN de lava y sigue el ADN ancestral de maldición. ¡Ay, santo! Mi alma adora. Y de repente te ves siendo invadido, siendo invadida por una soltería, que solo te pegan los hijos y el matrimonio no te acompaña. Por mucho que das lo mejor de ti como mujer, por mucho que das lo mejor de ti como hombre, mi alma adora al que vive eternamente y para siempre. Y inconscientemente, sin saber, se va repitiendo aquel patrón, aquella maldición en ti y en los tuyos. Y por muy bueno que sea un hombre, y por muy buena que sea una mujer, con el tiempo empieza a rechazarte, empieza a menospreciarte, empieza a entrar el adulterio, la fornicación, por causa de lo que veníamos arrastrando de atrás. Porque tal vez nuestros descendientes, nuestros ancestros, se metieron en el hogar de una mujer, se metieron en el hogar de un hombre, y arrastramos aquello.
Son cosas profundas las cuales tenemos que tocar, porque la iglesia se está yendo para abajo y solo queremos predicarle bendición. Queremos lanzarlo a un lago, a un mar, a una laguna, a un acantilado, sin haberle enseñado a nadar. Y estamos viendo a la gente que después de determinado tiempo regresan nuevamente para atrás. Y otro, porque lo que hemos visto es un número más que rinda un diezmo, que rinda un servicio, pero no que salve su alma, pero no que guarde su generación, que establezca su generación como bendición. Mi alma adora al que vive eternamente y para siempre. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, es que se esté viniendo recíprocamente y estar declarando maldición sobre nuestra generación. Porque no sabemos cómo enfrentar lo que se está manifestando. Y al no saber enfrentar lo que se está manifestando, cuando nos preguntan por nuestros hijos, empezamos a decir, ahí anda de que profetizando, ahí anda metido en la droga, ahí anda metido en el alcohol. Empezamos a decirle a nuestros hijos, es que vos sí que sos bruto, es que sí vos que sos tonta, es que sí que sos retraído. Eso se ve adentro de la casa de Dios. Qué palabras, qué declaraciones, qué herencia es la que estamos estableciendo sobre nuestros hijos. Cuando no entendemos algo, no lo critiquemos, no lo condenemos. Vayámonos a la fuente perfecta, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú le dices a él, hay algo que no entiendo, ¿qué está pasando? Él te puede enseñar de dónde empezó el meollo, a dónde se gestió la maldición. Porque Proverbios 26 dice que la maldición es como el gorrión, no viene sin causa alguna. ¿Cuántos hijos marcados? Tanto hijos sanguíneos como hijos espirituales. ¿Por qué? Porque las personas, aún teniendo un llamado, pero como no ha sido libre de lo que viene arrastrando, empieza a ministrar de esa manera y empieza a traspasar aquello que tiene de herencia, de maldición. Santo. Mi madre me decía, hubiera parido mejor un rollo de alambre. Agarré aquel libro, Secretos Enterrados, y empecé a comer. Y empecé a entender por qué aquellas palabras de mi madre. Mi madre era la primera hija hembra de mi abuela. Y era la cuarta hija en medio de 3 varones. Y eso la llevó a un tiempo de esclavitud inconscientemente de mi abuela, porque era su primera hija hembra. Por lo tanto, esta hija hembra era la que tenía que atender a sus hermanos varones. De las hijas, no estoy avergonzando a mi madre, no. Te estoy trayendo testimonio para que puedas ser libre. Los tiempos son malos y no podemos aferrarnos a una carne, cuando nuestro aferrar tiene que ser en Dios. Mi madre no pudo ir a la escuela, no sabía leer, no sabía escribir. Mi madre, cuando yo estaba en la escuela,
No vienen lágrimas a mi vida de dolor. Vienen lágrimas a mi vida de ver las ataduras que se manifiestan. Las ataduras que se manifiestan. Y eso hace que vivamos en un tiempo de ignorancia. Cuando yo estaba en la escuela, yo me portaba bastante mal. Yo tenía una autodefensa porque me sentía menospreciada por mi color, por la pobreza. Porque te he dicho otras veces que yo tenía que esperar que mi prima dejara su uniforme para yo poder usarlo. Porque mi mamá no tenía cómo comprarme un uniforme. Éramos 5 hijos. Y hubo un año que mi tía dijo, el uniforme de mi hija quedó entero. Por lo tanto, no le voy a comprar otro. Y recuerdo que mi maestra, no sé si todavía ella vive, pero ella vivía en la colonia Fecitrán. Y se llamaba Magdalena de Romero. Y ella decía, yo te he visto un potencial, Jessica. Y ella era una mujer de Dios, ¿sabes? Ella me decía, yo te he visto un potencial, pero también he visto tu autodefensa. Y me tocaba ir muchas veces con ropa de color a la escuela. Y como éramos 5 hermanos, mi mamá era madre soltera, había momentos que no tenía para comprarle a todos, le compraba a uno y después podía comprarle al otro. Y cuando no tenía ropa para ir, yo me quedaba en la escuela, en la casa. Y recuerdo que mi maestra Magdalena de Romero se iba atrás mío y me decía, mira, ay Dios mío, no le bajé a esto. Y recuerdo que ella me llevaba un cuaderno, me llevaba un zapato, porque ya no tenía zapatos para ir a la escuela. Me llevó un buzo de educación física, una camisa. Y ella tenía una hija de mi contemporánea y me llevó un uniforme. Y me dijo, hija, no quiero que dejes de venir a la escuela. Quiero que el día de mañana seas alguien en la vida. Tú puedes, Jessica. Y era tan triste y tan lamentable para mí. Porque cuando hacían convocaciones de padres, cuando hacían autos cívicos e invocaban a los padres para ir, mi papá había dejado a mi mamá por otra mujer que se metió en su vida. Y mi mamá nunca se presentaba en la escuela. Nunca se conoció el rostro de mi mamá en la escuela. Y no la estoy haciendo ver mal ni haciendo ver culpable, sino que quiero que entiendas que simplemente ella no pudo dar lo que no tenía. Con ella nunca lo hicieron.
Ella nunca fue a la escuela. Ella tenía que, como hija mayor y primera hija hembra, hermana de 3 hermanos mayores, atender a sus hermanos y ayudarle a mi abuela, porque así era como entraban las maldiciones. Con esta gente de antes marcaban a sus hijos de esta manera. Y como mi mamá no sabía ni leer ni escribir, ella no se presentaba a la escuela porque tenía miedo de desenvolverse, que le preguntaran algo o que la pusieran a hacer algo, y ella no iba a poder hacerlo porque ella nunca fue a una escuela. A ella le marcaron su vida en la ignorancia. ¿Cómo entonces podía ella dar lo que ella no tenía para dar? Si ella no supo lo que fue sentarse en un pupitre de una escuela. Ella no supo lo que fue que tocaran una campana de recreo para salir a compartir con sus compañeras escolares. Ella no lo percibió, ella no lo vivió, ella nunca lo tuvo. Por eso tú, que estás allí, yo que estoy aquí, no podernos darnos el lujo de estar declarando palabras negativas sobre nuestros hijos, sino que establecer, meternos a lo profundo con el Abba Padre y ver si nuestros hijos están representando situaciones las cuales no hemos sembrado, y preguntarle al Espíritu Santo de Dios qué está pasando aquí. Se está arrastrando algo aquí, Espíritu de Dios, muéstramelo, enséñalo, porque hoy es el día que se va a romper, porque tú no me has dado un vientre profético para parir un delincuente, para parir un mentiroso, para parir un drogadista, para parir un homosexual, para parir una lesbiana, para parir, Padre. Ay, santo, mi alma alaba. Uno que vaya a la cárcel, Señor. Dios te ha puesto tu vientre como un vientre profético, como un vientre de bendición. Recuerda que le dijo Dios a Jeremías: desde antes que naciera, desde antes que entras al vientre de tu madre, yo te escogí. Por eso es necesario que nos movamos en la palabra del Abba. Por eso es necesario que sepas quién es quien te habla la palabra, que sepas quién es que está metido en la presencia de Dios, que tu anhelo no solo sea pedir bendición, sino que escudriñar cómo está tu casa, cómo están las grietas de ellos, cómo están tus hijos, cómo están siendo tus hijos marcados, que van a ser tus hijos el día de mañana cuando tú ya no estés. Ay. Nos enseñaron a desconfiar. Nos enseñaron a pensar mal de todo el mundo. Nos enseñaron a estar entre medio de pedregales, de espinos y junto al camino, menos en el camino. Nunca fue mi viejita a la escuela. ¿Cómo ella podía ir si nunca nadie lo hizo por ella? Por eso tú y yo tenemos que romper toda barrera. Todo lo que nuestros antepasados hicieron erróneamente, tanto bajo pacto como consciente e inconscientemente, para que no abarque tu vida ni abarque tu generación. Y dejar de ver nuestra condición natural para poder ver nuestras promesas en Dios. Este libro que te hablo, Secretos Enterrados. Esta niña fue abusada por su tío desde los 7 años hasta los 9 años.
Y dejó de abusarla a los 9 años porque ella desarrolló, su cuerpecito desarrolló. Entonces tuvo miedo su tío que la niña quedara encinta y por eso dejó de abusarla. Y empezó a hacerle sentir culpable, que ella era la culpable de que él la abusara porque que él la provocaba. Cuando ella se lo contó a su mamá, ella cuenta en su testimonio que su mamá le dio un revés y le dijo: mentirosa, porque estás acusando a mi hermano, malagradecida. Te dejo aquí con él cuidándote, porque ustedes son muchos, porque tu padre por culpa tuya me dejó. ¿Cuántas madres hemos marcado de esa manera a nuestros hijos? Por culpa tuya tu padre me dejó. Tenías que salir de esa manera porque te pareces a tu padre, porque te pareces a tu familia, marcando a nuestros hijos. ¿Cuántas veces saliendo de nuestra boca estoy cansada de hablarte, estoy cansada de decirte, y no seguís igual? El día de mañana, cuando vengan a tocarme la puerta que te mataron en la calle, esas palabras salen de nuestra boca. Y los domingos di que alabando a Dios. ¿Hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo, hija, te voy a hablar? ¿Por qué no haces caso? ¿Es que quieres ser delincuente? Estas son las palabras, declaraciones de los hijos de Dios a sus hijos. Te pregunto y me pregunto, ¿eso es instruir nuestros hijos? Eso es enseñarles que se enamoren de Dios. ¿Qué palabras le estamos heredando a nuestros hijos? Sos tonto, sos bruto, nunca vas a salir hacia adelante. Así vas a estar toda tu vida. Porque en vez de haberte parido a vos, mejor hubiese parido un rollo de alambre. Yo estoy esperando que mi hijo crezca para cuando sea un hombre me haga mi casa. Poniéndole una carga a nuestros hijos. Y cuando crecen, se desvían por el camino. Y aún hasta cuando oramos: Padre, mira a mi hijo que anda en la droga. Padre, mira a mi hijo que es un alcohólico. Oye lo que estás declarando. Oye tu oración. Oye cómo estamos marcando a la herencia de Jehová. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, Dios te ha depositado en tus manos y en la mía su herencia. Yo no sé qué decretos has establecido sobre tus generaciones, sobre tus hijos, pero hoy es el día que las vamos a romper. Porque palabra que tú declaraste sobre tus hijos, si no las sacamos de su ADN con un arrepentimiento genuino, derribándolas, que no tengan derecho alguno a réplica, no solo se van a manifestar en ellos, se van a manifestar en nuestros nietos, se van a manifestar en nuestros bisnietos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, de nuestra boca no pueden salir dos fuentes. ¿Hasta cuándo vamos a entender como pueblo de Dios, como hijo de Dios, que nosotros no somos de vista, que nosotros caminamos por fe? La fe es confesar lo que no ves. La fe es declarar lo que no ha sucedido, que va a suceder.
Madres que en un momento quisimos abortar nuestros hijos. Y al no abortarlos lo tuvimos y hemos llegado a Cristo y nunca hemos roto ni confesado aquello porque nos da vergüenza. Tienes atado a tu hijo. No te estoy condenando. No te estoy criticando. Dios me libre. Necesitamos ser libres. Yo sé perfectamente bien lo que te estoy hablando. Yo lo hice. Yo lo hice. Por eso siempre te digo, a mí no me importa lo que digan o quieran decir de lo que yo testifico, pero yo voy a ser libre y voy a liberar mi generación. Porque no le voy a dejar a mi generación gigantes. Porque al enemigo no se le olvida nada. Desde la era de Saúl, cuando Saúl desobedeció a Dios, cuando le dijo que matara a Amalek, pasaron miles de años. Cuando Dios dio la orden que mataran a todos los amalecitas. Cuando se levanta la reina Esther, la Biblia dice que se levantó Amán dando un decreto similar al que había dado Dios. Similar al que había dado Dios en la época de Saúl, diciendo que había que raer de la tierra. Comparte esta transmisión. Que había que raer de la tierra a todos los hebreos. Ese decreto era Dios que lo había dado por los amalecitas, porque se habían levantado en contra del pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Amán en venganza lo decretó. ¿Por qué? Porque Saúl dejó una maldición ancestral al no obedecer a Dios. Que de él es que te quiero hablar hoy. Regálame unos 10 minutos. Saúl de su boca sabía maldecir hasta su propio hijo. Y nos encontramos en el libro de Esther con un decreto de muerte para todo el pueblo de Dios. Pasaron centenares de años, miles de años, mas al diablo no se le olvidó el edicto que había cuando Saúl había desobedecido a Dios. ¿Y a dónde lo vino a sacar? En el tiempo de la reina Esther, queriendo matar a toda la nación de Dios, a todo el pueblo de Dios. Por eso Mardoqueo le dice a Esther, para este tiempo ha sido llamada. Para este tiempo ha sido llamada. Hoy te digo yo a ti, para este tiempo ha sido llamada. Para este tiempo ha sido llamado para que rompas toda maldición generacional de tus antepasados, de tus ancestros, sobre la vida de tus generaciones, de tus hijos. Y le heredes bendición en Dios. Palabras que hemos decretado sobre ellos. Esta joven, te recomiendo este libro, te lo digo nuevamente, Secretos Enterrados. La mamá a los 9 años la echó. Después de lo que le dijo de su tío. Ella se fue a la calle a los 9 años. Y ella cuenta en su testimonio que a los 9 añitos ella se prostituía para poder comer, porque en la calle fue que se fue. Estuvo prostituyéndose desde los 9 años hasta los 13 años, cuenta ella. Y a los 13 años encontró una amiga que empezó a hablarle de Cristo, pero que ella rechazaba a Cristo. Dice que ella lo rechazaba porque ella decía, ¿dónde estaba Cristo cuando yo tenía apenas 6 añitos y este hombre empezó a abusarme?
Porque el diablo marca tu destino profético, más cuando sabe que en ti hay un potencial, hay un llamado, hay un propósito de Dios, hay un destino profético en tu vida. Por eso debemos de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice que esa amiga estuvo por 4 años evangelizando, la que también había sido una ex prostituta. Dice que un día, para zafarse de esta amiga porque la tenía loca con su Cristo, le dijo: está bien, me rindo, voy a ir contigo a la iglesia. Y allí tuvo su encuentro personal con el Abba y empezó a entender lo que eran maldiciones ancestrales, lo que era arrastrar lo que sus ancestros habían hecho, habían pactado, habían contaminado, habían pecado y que a ella la habían arrastrado. Cuando ella empieza a investigar, a escudriñar, a meterse con Dios porque no quiere que sus hijos vayan a pasar por lo que ella pasó, ella descubre que su abuela, que su bisabuela habían sido abusadas sexualmente por familia. A ella le había alcanzado una maldición generacional. Ella descubre que su abuela, que su bisabuela habían sido menospreciadas, que habían querido abortarlas sus madres desde que estaban en el vientre. En ella se vino a manifestar. Y es donde Dios la usa para escribir este libro. Y ella te lleva allí a todo cómo romper, cómo derribar, cómo declarar inoperante, cómo volver nuestro ADN en Cristo para que esto no se repita en nuestras generaciones. Y aprender a bendecir nuestros hijos. Dice que cuando ella empezó a pedirle revelación al Espíritu Santo a causa de que le habían perseguido tantas maldiciones generacionales, se llenó de tanto amor, se llenó de tanta compasión por su madre. Dice que se llenó de tanta compasión por su madre, porque inconscientemente aquella maldición había alcanzado a su mamá. Y que su mamá también había sido una víctima más de lo que traía su bisabuela y su abuela. Porque era imposible que una madre que había criado 5 hijos antes que a ella la menospreciara tanto a ella. Entonces entendió que el enemigo sabía en qué temporada, en qué tiempo, en qué momento sacar su acta satánica en contra de ella, porque era la que tenía un propósito de Dios y quería matar aquel propósito a como diera lugar. Y es lamentable que tú y yo ayudemos al enemigo a matar el propósito de nuestros hijos, declarando palabras de maldición sobre la vida de ellos. Necesito llevarte a la palabra de Dios. Te dije que te iba a hablar del rey Saúl. ¿Sabías tú que el rey Saúl maldecía a Jonathan, su hijo? ¿Sabías tú que el rey Saúl hasta la muerte profetizó sobre su hijo Jonathan? Mi alma adora. Escucha lo que dice Primera de Samuel. Mi alma adora al que vive. Primera de Samuel 20:30. Esta palabra es 3 veces bendita en la divinidad del Abba. Los huesos secos. Primera de Samuel 20:30. Escucha lo que dice.
Entonces Saúl, ardiendo en ira, le dijo: hijo perverso, a Jonathan. Hijo perverso. ¿Estás escuchando lo que le está diciendo un padre a su hijo? Hijo perverso, ¿acaso no sé que estás a favor del hijo de Isaí? Porque Jonathan está defendiendo a David y le está diciendo por qué se ha levantado contra David si David en todo le ha sido fiel a él. Y con esto responde el padre con una maldición. Y le dice: para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre, una palabra de maldición. Un padre lanzando sobre su hijo. Esto está fuerte. Hijo perverso. Vemos otra historia en el libro también de Primera de Samuel, desde el capítulo 14, desde el versículo 17, donde el mismo Saúl desobedece a Dios porque se le ocurre pasar lista en un momento de guerra, y en la lista le dicen que Jonathan no está, ni su escudero. Entonces le llama al profeta Ahías para que consulte a Dios. Y como vio que Ahías se tardaba para venir, dijo él: ya no lo consultes. Ya no quiero saber lo que va a decir Dios. Más adelante viene él nuevamente sin consultar y desobedeciendo a Dios. Viene y dice él que hace hacer un juramento al pueblo que todos tienen que ayunar sin consultarle a Dios en un tiempo de guerra. Que todos tienen que ayunar si se ayuna antes de ir a la guerra. No puedes ayunar estando en la guerra. Vas a desfallecer. Y dice que cualquiera que ponga en su boca alimento morirá. Morirá. Y quiero llevarte a Primera de Samuel. Mi alma adora. Creo que lo copié mal. Está puesta en mi boca Primera de Samuel 14, del 1 al 4. Escucha lo que dice. Sucedió cierto día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su joven escudero: ven y crucemos hasta el desatamiento de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo informó a su padre. Y Saúl estaba apostando en las afueras de Ramá, debajo de un granado que está en el Gabaón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahab, hermano de Acabad, hijo de Finás, hijo de Elí, sacerdote de Yahweh, hijo de Silo, portaba el efod, que era un profeta. Pero el pueblo ignoraba que Jonathan había ido hasta el cruce, pues él intentaba pasar hasta el otro campamento de los filisteos, pero había un risco por el otro lado, y al otro lado del risco había algo opuesto de nombre que era Bores,
y el nombre del otro era Sia. Y ahora quiero llevarte al versículo al versículo 14:39, que es cuando Saúl prohíbe que el pueblo se alimente en un tiempo de guerra. Entonces, Jonathan no estaba cuando él levantó el ayuno, ni el paje de Jonathan. Y la Biblia dice que Jonathan iba pasando y vio una miel. Y agarró un poco con un palito y la probó. Y después que probó Jonathan esa miel, dice la Biblia que él se fortaleció en Dios, porque había estado todo el día sin comer en tiempo de guerra. Pero él no sabía que su padre había convocado a ayuno. Y escucha lo que dice el versículo 39. Vamos a empezar desde el 38. Dice, entonces Saúl dijo, tráiganme aquí a todas las familias del pueblo para que comprendan y vean cómo ocurrió este pecado. Él estaba culpando al pueblo que habían perdido y que los hombres estaban debilitados, porque la Biblia dice que a causa del hambre que estos hombres tenían, empezaron a matar animales que cuando ellos habían ganado la guerra le habían quitado la posesión a sus enemigos, y empezaron a matar los animales y se los estaban comiendo crudos. Y eso era una aberración delante de Dios, porque no puedes comer nada con sangre, porque la Biblia establece que la sangre es vida. Para aquellos que les gusta la carne, término medio, no se puede comer sangre. La sangre es vida. Entonces Saúl no quiso consultar a Dios. A él se le pegó la regalada gana, porque era el rey, de que ayunaran en tiempo de guerra. Jonathan no escuchó. Cuando el pueblo empieza a pecar y empieza a comer los animales crudos, ensangrentados, empiezan a desfallecer. Y empieza a decir el profeta, hay pecado. Hay pecado. Y Saúl empieza a decir, vamos a consultar a Jehová. Ahí sí se acordó de Jehová. A ver quién fue quien pecó. La Biblia dice que la suerte cayó sobre Jonathan. Y escucha lo que dice su padre en el 39. Porque vive Jehová, vive Yahweh, que libró a Israel, que aunque haya sido Jonathan mi hijo, de cierto morirá. ¿Estás escuchando la índole de esa declaración de palabra? Te repito, el tema de hoy: ¿qué declaras? ¿Qué heredas a tus hijos? ¿Bendición o maldición? Ya nos encontramos en 1 Samuel 20:30, cuando él le llama perverso. Vergüenza de tu madre. Maldición. Aquí, en el 14:39, declara una palabra de muerte. Aunque sea Jonathan mi hijo, de cierto morirá irreprensiblemente. ¿Estás escuchando eso? Irreprensiblemente. Y no hubo quien le respondiera de entre todo el pueblo. ¿Y sabes qué es lo triste? Este hombre iba a matar a su hijo ese día, porque la suerte había caído sobre él. Pero como Jonathan había tenido una gran victoria contra los filisteos y Dios se lo había hecho saber al pueblo, el pueblo impidió ese día que este hombre matara a su hijo. ¿Peleaba Saúl la presencia de Dios? No. ¿Qué era lo que Saúl peleaba? El reinado, el poder.
¿Por qué dice eso, hermana Jessica? Porque desde que David le cantaron, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, persiguió a David. ¿Cuál fue la palabra de Saúl? A este solo le hace falta el reino. Entonces él, para levantar una dictadura, no le importaba lanzar palabras de muerte contra su hijo. ¿Qué palabras has lanzado contra tu hijo? Has dicho, no, mi hijo hizo tal cosa, pero antes de que me lo maten, prefiero verlo preso. Estás declarando. Estás declarando. Es que no hace caso. Es que le hablo y le hablo hasta que no le pase algo para que aprenda. Estás declarando. ¿Qué le estás heredando a tu hijo? ¿Sabías tú que la Biblia dice que la palabra de Saúl se cumplió sobre la vida de Jonathan? A Jonathan lo mataron en el campamento israelita. Fue traspasado con una lanza en tiempo de guerra con su padre. Jonathan perdió la vida por salvar a su padre. Lo traspasaron con una lanza. Una palabra de maldición que Saúl había decretado sobre su propio hijo. Y después, cuando se encontró siendo asediado por los filisteos, no quiso ser muerto por ellos. Él vino y se lanzó sobre su propia espada. Y es cuando un amalecita lo encuentra. Y él ve que los filisteos vienen hacia él para rematarlo, porque la Biblia dice que tanto a Saúl como a sus hijos los colgaron y los degollaron después de estar muertos. Cuando él ve a aquel amalecita, le dice, quítame la vida, porque no quiero morir en las manos de los filisteos. En su mismo campo, en Gilboa, en el campo israelita, allí perdió Jonathan la vida. Palabra que su padre había declarado. Aunque sea Jonathan, mi propio hijo, irreprensiblemente morirá. Esto es tremendo. Esta sin hueso, es vida o es muerte. Por eso peleo tanto con aquellos que dicen ser el pueblo de Dios a través de los sueños. Porque tienes que saber identificar. Hay 3 formas de identificar los sueños. Mi alma adora, pero ¿qué les dio hoy? ¿Por qué estarme llamando? Deje mensaje. Hay 3 formas de soñar. Si tú vives para Dios, vas a soñar sueños de Dios. Pero no es para que vayas de lengua larga a soltarlos, sino que para que les pidas dirección al Espíritu Santo. No es para que vayas a tirártela de profeta y empezar a declarar tus sueños por las redes. Más si son sueños satánicos, si son sueños de muerte. Porque si Dios te los está mostrando, es para que le preguntes al Espíritu Santo, Señor, ¿qué hago? Dirígeme. Porque cuando Dios le mostró a Jonás que Nínive iba a ser destruida, o sea que Nínive iba a morir, primero le mandó arrepentimiento. Por eso debes de consultar a Dios si realmente es un hombre y una mujer de Dios. ¿Qué vas a hacer con aquel sueño? Porque si ese sueño que Dios te está mostrando de las tinieblas es para que intercedas a que no se cumpla. Si tienes algún sueño con tus hijos, pídele relación al Espíritu de Dios. Que te enseñe si lo que tienes es que quebrantar para que aquello no se manifieste. Si lo que tienes es que ir y manifestarle y hablarle a Dios, a tu hijo,
que venga a los pies de Dios. Está la segunda forma de soñar, que nos hartamos como locos y el demonio de gula vino y nos hizo tener un sueño. Y están los sueños salmáticos, que viste cualquier cosa, cualquier evento, un accidente, una muerte, una película de terror, algo pasó, algo aconteció, tu subconsciente lo atrapó y después veniste a soñar. Hay que meternos con Dios. Estamos acabando con la gente porque queremos ser reconocidos a como dé lugar. Este hombre provocó que su hijo caera en su propio terreno. Yo no sé qué tú has declarado sobre tu hijo, qué has declarado sobre tu generación, pero hoy Dios nos está llamando a cuentas para que declaremos palabra de poder, para que declaremos palabra profética. Para que llenemos de la gloria de Dios la vida de nuestros hijos. Siempre apelo a tu espíritu, a tu corazón, que pelees por tus hijos espiritualmente, tanto por tus hijos espirituales como por tus hijos paridos de tu vientre. Que no le dejes a tus hijos ni espirituales ni sanguíneos un Goliat, cuando eres tú que tuviste que haber vencido ese Goliat. Te dije el otro día que estamos en el mes de Nectalí, el que pelea. Y este es el tiempo que Dios, ya me quieren cortar el video. Y este es el tiempo que Dios nos está dando para lo que nuestros ancestros dejaron mal como pacto, como herencia ancestral. Lo derribemos, lo tumbemos. Quiero cerrarte con esta palabra. Que esta palabra fue la que David le dejó a Salomón. Escucha la palabra que David le dejó a Salomón en Primera de Reyes. Escúchala. Dice de esta manera: cuando se acercaban los días para que David muriera, él dio órdenes a su hijo Salomón, diciéndole: escucha, yo voy por el camino de todos en la tierra. Tú pues, esfuérzate. Escucha la palabra profética que este hombre está derramando sobre su hijo. Tú pues, esfuérzate y sé hombre. Guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios y anda en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, tal como está escrito en la Torá de Moisés, para que te vaya bien. Este hombre está instruyendo hasta en su lecho de muerte a su hijo, para que te vaya bien en todo lo que emprendas y prosperes donde quiera que vayas. Y prosperes donde quiera que vayas. En el versículo 4 le dice: para que Yahweh cumpla su promesa que declaró acerca de mí. ¿Estás escuchando? Había una promesa. ¿Por qué? Porque David obedecía a Dios, diciendo: si tus hijos, oye esto, si tus hijos guardan sus caminos para andar rectamente en mi presencia con todo su corazón y con toda su alma,
no faltará varón que se siente en el trono de Israel. No faltará varón que se siente en el trono de Israel. Quiero decirte que Jehová cumplió su palabra. El último que se sentó en el trono de David fue Jesucristo. Por eso le llamaban hijo de David. Cuando se levantaba alguna de las genealogías en idolatría o malamente, en desobedecer a Dios, Dios se acordaba del pacto que había hecho con David. Dios se acordaba que David había caminado rectamente con él. Porque podemos contar las veces que David falló. Una de ellas, cuando censó el pueblo. Otra de ellas, cuando huyó de Absalón. Pero eso Dios lo hizo de esa manera por causa de lo que David arrastraba, a causa de Urías y a causa de lo que arrastraba de su tatarabuela, Raab. Otro fallo de David, cuando mandó a matar a Urías. Son contados, y en los contados no se cuentan los dedos de la mano. Ese hombre le dejó un reino a su hijo. Ese hombre profetizó sobre su hijo. Ese hombre le declaró a Dios a su hijo. Sus hijos pudieron ver de que David tenía temor de Dios, de que los instruía en Dios. Y cuando vemos, te repito, todo el desastre de Absalón, de Dina y de Amnón, eso se manifestó por lo que David arrastraba por causa de su bisabuela, que nunca se rompió sobre él la maldición de prostitución, de lujuria que había arrastrado en en Raab. Pero David le dejó un trono a su hijo. David declaró palabra profética sobre su hijo. Vemos al mismo Dios haciendo pacto con Salomón, estableciéndolo como el hombre más sabio y dándole Dios una promesa. No hay ni habrá hombre más sabio que el rey Salomón. ¿Qué has declarado sobre tu hijo? Llegó un tiempo que, estando yo en Cristo, declaré una palabra negativa sobre una de mis hijas. En momento de enojo, de ira. Pero eso no es excusa. Porque toda palabra ociosa, dañina, mala que sale de nuestra boca, el infierno la ata. Y puedes estar segura que va a venir a pedirle a Dios justicia por esa palabra. Tú y yo estamos para instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Tú y yo no podemos manipular a nuestros hijos diciéndole: ustedes van para la iglesia porque aquí mando yo, porque la que les da de hartar aquí soy yo, porque quien trabaja aquí soy yo, porque ustedes no pagan biles. Porque les estás diciendo a tus hijos que Dios es un dictador. Cuando estás airado, cuando estás airada y tus hijos han cometido una falta, métete en tu aposento. Allí despójate, desahógate con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el enojo y la ira ha descansado en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, agarra a tu hijo e instrúyelo a través de la palabra. Porque la Biblia, así como ordena que el único mandamiento con promesa es que el hijo honre al padre y a la madre, también ordena que el padre y la madre no provoque a ira al hijo. No provoque a ira al hijo. Y nosotros hemos marcado a nuestros hijos. Los hemos marcado. En momentos de enojo, en pactos que atraemos
de nuestros ancestrales y no queremos confesar. Muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres fueron abusados sexualmente. Fuimos abusados sexualmente, físicamente, psicológicamente, moralmente. Y no lo decimos por vergüenza. Muchos adoptamos una figura, una cara de payaso y de payasa, para que no viera la gente que atrás estábamos hechos un rompecabezas en pedacitos. Y empezamos a vivir una vida de apariencia. Óyeme, somos tierra. Y lo que sembremos, vamos a cosechar. No podemos darnos el lujo que nuestra semilla sea mala semilla. Porque nuestras semillas son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Nuestras semillas son los hijos de nuestros hijos, son los nietos de nuestros nietos, son los bisnietos de nuestros bisnietos. Y se va repitiendo las generaciones. No te dé vergüenza soltar por lo que pasaste un día. Sé libre, libérate para que aquello no persiga a tu generación sanguínea ni a tu generación espiritual, porque todos somos propósito de Dios. Yo no sé cuántos aquí, consciente e inconscientemente, han declarado una palabra sobre sus hijos de maldición. Yo no sé cuántos han dicho: así vas a estar, así vas a andar, así vas a acabar. Yo no sé cuántos han dicho cuando estés en la cárcel. Yo no sé cuántos han dicho: tenías que salir como saliste porque te parecías con tu papá. Yo no sé cuántos han dicho: sos como sos porque lo mismo que hacía tu padre, lo mismo que hacía tu madre, es lo que haces. Pero hoy se rompe. Hoy traemos libertad de parte del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Y empieza a traer libertad a tus huesos. Empieza a traer libertad a tu ADN por el poder de la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Porque hay poder en la sangre del Cordero. Se rompe toda estructura satánica de las tinieblas que ha querido atar a través de actas, de decretos infernales, para atrapar tus generaciones en alcoholismo, en homosexualismo, en lesbianismo, en amargura, en dolor, en pobreza, oh santo, en lascivia, en violación, en codicia, en mentira, hoy en todo dardo. Padre, en el nombre de Jesús, liberta, liberta cada área del pueblo tuyo, liberta su ADN, saca todo residuo de ADN ancestral, de palabras negativas, de palabras contrarias. Sácalo de sus huesos y establece, Espíritu Santo, vida de Dios. Así como le dijiste a Ezequiel: Ezequiel, vivirán esos huesos secos. Ezequiel respondió: Señor, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y tú le dijiste: profetiza en esta hora, hombre y mujer de Dios. Profetiza sobre tus hijos. Toco mi vientre, vamos, proféticamente. Toca tu vientre, toco mi vientre y declaro. Yo empiezo a declarar por los míos. Declaro que el Cita es una mujer de Dios. Declaro que los hijos del Cita serán hombres y mujeres de Dios que establecerán, porque son herencia de Jehová. Establezco que no dejaré gigantes peleando atrás de mí con la vida de mi hija. Padre, en el nombre de Jesús, toco mi vientre por mi primogénito, por Alex Martínez. Declaro y establezco que es un hijo de bendición y que no dejaré los gigantes de Anac para que vengan y atormenten. Declaro que yo no he parido hijo que se drogue, que codicie, que se inmundicie, que dañe la vida de otras mujeres, sino que he parido hombre de una sola mujer, hombre con temor delante de tu presencia.
Declaro que Omar Natanael es un evangelista de Dios que predica tu palabra con autoridad, con poder, con rompimiento, para gloria del Padre. Declaro que Ángeles y Katia Fernández son levitas, son mujeres salmistas, embriagadas en tu presencia, buscando tu rostro, Espíritu de Dios, porque no pasará navaja sobre la vida de mis hijos en iniquidad, sino que su corazón será circuncidado delante de tu presencia. Establezco mi primera, segunda, tercera y cuarta generación en bendición, en santo, en el tiempo Kairos, en el tiempo a tiempo, estableciendo la gloria de Dios sobre su vida, para gloria del Padre. Establezco el temor de Dios sobre ellos. Declaro que ninguna arma forjada sobre ellos prosperará. Me levanto como leona, me levanto como guerrera, me levanto como dijo Débora, como madre, a pelear por mi simiente, a establecer la manifestación de Dios sobre ellos, a establecer la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el diseño de Dios sobre la vida de mis hijos. Vamos, declara sobre tus hijos, declara sobre tus generaciones, declara, declara, declara. Se rompen las cadenas, se pudren los yugos. Tú no pariste drogadito, tú no pariste alcohólico, tú no pariste lesbiana, tú no pariste homosexual, tú no pariste mentiroso, tú no pariste contiendero, tú no pariste hijo para fornicación ni para adulterio. Pariste hijos para propósito de Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Rompe, Rey de Gloria, pudre cadenas. Padre, establecemos tu diseño celestial por el poder de la resurrección sobre la vida de los hijos. Ahora se rompen cadenas, se derriban todos los muros. Padre, establecemos desde hoy que veremos la diferencia en nuestros hijos. Persíguelos, Espíritu Santo, inquiétalos, no los dejes tranquilos. Oh, que tu justicia, que tu juicio, que tu convencimiento de amor, de gracia, de paz, de misericordia esté sobre ellos. Padre, todo lo que el enemigo fragúe caiga sobre tierra, porque aquí hay padres y madres que pagan el precio, que levantan batalla, que levantan murallas para guardar y cubrir la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús establecemos que no habrá pobreza, que no habrá miseria, que no habrá calamidad que toque la vida de nuestra simiente. Y después de nuestra cuarta generación, al comenzar de nuevo, nuestras generaciones serán en bendición para gloria del Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Hay poder. Hay poder. Santo. Adoramos. Anula todo decreto. No más. No más declares palabras negativas sobre tus hijos. No lo hagas. No lo hagas. Métete a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y establece cada una de esas palabras proféticas, de esas promesas que estableció David sobre la vida de Salomón. Establécelas sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos y sobre todas tus generaciones. Tú puedes. Tú puedes. Reedifica los muros de tu casa, de tu hogar, de tu familia. No estés solo. Necesito que me bendigan. Necesito que oren por mí. No. No. Restituye tus muros. Levanta tus muros. Fortalécelos y todo lo que se haya levantado de Jericó en ellos, derríbalo bajo las 13 vueltas de lava. Derríbalos. Todo lo que han venido arrastrando tus hijos, lo que has venido arrastrando tú de tus antepasados,
para que no puedas ver la promesa del Abba que te dice que herencia de Jehová son tus hijos. Derríbalo por el poder de la palabra. Vuelvo a repetirte, la unción está en los huesos. Saca todo ADN heredado de maldición de los huesos de tu generación y establece el ADN del Abba. Recuerda que Jesucristo dijo: esta es mi carne, este es mi cuerpo y se los doy a comer, esta es mi sangre y se las doy a beber. Establece esa sangre en el ADN de tus hijos. Nunca más salga de tu boca una palabra como tonto, como bruto, como así vas a estar, como no vas a pasar de ahí, como estoy cansada de hablarte, como me van a traer malas. No, no más. Cambia tu vocabulario. Cámbialo. Y que sea de bendición. Por eso vuelvo una vez más a regalarte Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Establece la bendición que estableció David sobre Salomón. Dios te bendiga. Dios te guarde. Seguimos hacia adelante. Bendiciones. Comparte el video.